número 130 y 131, que a la disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada de la lectura la cuenta. Pero hay uno ahí. Ay, no. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio respuesta del jefe de División de Desarrollo Urbano, mediante el cual se refiere a las implicancias y cuestionamientos surgidos a raíz del dictamen de la Contraloría General de la República, la circular DDU número 5/2009 y la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, decreto número 8 de 2021, en materia de cálculo de distanciamiento para edificaciones acogidas al artículo 2.6.11 y que resultan con retranqueos. El documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del director de Gendarmería, del jefe de División de Planificación de Presupuesto, de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de la Superintendencia de Educación, mediante los cuales reportan gastos asociados a arriendos de terrenos u otros bienes inmuebles en cumplimiento de la ley de presupuesto. Correo electrónico de la presidenta del Comité de Administración de Condominios de Vivienda Social, copropiedad Alonso Ercilla, sector 2, mediante el cual solicita a la comisión estudiar la posibilidad de crear una ley específica para los condominios de viviendas sociales, debido a que presentan variables y problemas diferentes a los condominios regulados en la ley de copropiedad. Este correo fue derivado a los integrantes de la comisión. Y finalmente, presidente, hay una nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado señor Sebastián Torrealba reemplazará en la sesión de hoy al diputado señor René Manuel García. Esa es toda la cuenta. Estamos re bien. Igual que los convencionales. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores diputados. Tema varios, ofrezco la palabra. No hay varios. Esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Ricardo Lowell, en representación de las organizaciones El Barrio que Queremos, Comité de Adelanto Parque Forestal, Juntas de Vecinos 1 y 2 de Santiago, Rosal Organizado y Asamblea Autoconvocada Huincul Bellas Artes, y al presidente del Metro de Santiago, señor Luis de Grange, junto al gerente general, señor Rubén Alvarado, y al gerente corporativo de Ingeniería, señor Rodrigo Terrazas, para que se refieran a la construcción de la línea 7 del metro. Esto durante la primera parte de la sesión, para en la segunda parte iniciar la votación en particular del proyecto de ley que establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas cumbres, de acuerdo al boletín número 12.460-20. Antes de ofrecer la palabra, me gustaría que las personas que se encuentran presentes telemáticamente, por favor, se presenten, porque no las distingo con claridad a todas. Veo al señor Luis de Grange, gerente del Metro. Está Gonzalo Gacitúa, que es el representante del Ministerio de Vivienda, que habitualmente comparte con nosotros. Y por favor, les pido, porque no distingo bien los rostros ni los nombres, los que se encuentran telemáticamente. Rubén Alvarado, gerente general de Metro de Santiago. Gracias, don Rubén. Al lado hay un señor que atrás tiene muchos libros. Ricardo Lebel. Yo vengo como miembro de la asociación El Barrio que Queremos, el comité del Parque Forestal, Comité de Adelanto del Parque Forestal y las organizaciones, las juntas de vecinos y Asamblea Territorial Vincul, Rosal Organizado, etcétera, que usted nos mencionó justamente. Sí. Le pido disculpas a don Ricardo porque pronuncié mal su apellido, dije Lowell y es Lebel. Por lo que usted Lebel, sí, no se preocupe. ¿Quién más? Parece que ahí están todos. Rodrigo Terrazas, soy gerente corporativo de Ingeniería de Metro de Santiago. Muchas gracias, Rodrigo. Y se Yo soy Javier Velasco, legislativo del diputado Gonzalo Winter. Estoy hoy día en representación del equipo, dado que el diputado no va a poder estar presente en la sesión. Javier Velasco, el asesor del diputado Winter. Ah, Javier, sí, si a Javier lo ubicamos, lo vemos frecuentemente aquí en la sala. Así que, muy bien. Paulina del Campo. ¿Ya? Soy gerente corporativo de cliente y sostenibilidad de Metro. Perfecto. Como en la tabla tenemos dos temas que abordar,
yo les pido que en sus exposiciones no se alarguen, no se extiendan demasiado para poder también dejar espacio a las preguntas. Y ofrezco la palabra en primer lugar al señor Ricardo Lebel. Muchas gracias. Señor presidente, me atendré a los 15 minutos que me fueron dados. Señor presidente de la comisión y honorables diputadas y diputados, amigas, amigos, todos representantes de la empresa de Metro. Soy Ricardo Lebel, ingeniero civil, psicoterapeuta, PhD en filosofía en la Universidad Goethe Frankfurt, hoy académico de la Universidad de Chile, Universidad de Playa Ancha, Universidad Técnica Federico Santa María, y represento las organizaciones ya dichas. Lo que se pone en cuestión hoy aquí en esta reunión es que deba sacrificarse un parque con valor histórico, patrimonial, cultural, que, disculpen, ¿puedo compartir pantalla? Habilitado. Gracias. Habilitado. Gracias. Lo que pone en cuestión hoy aquí en esta reunión es que deba sacrificarse un parque con valor histórico, patrimonial, cultural, que alberga árboles plantados hace más de un siglo con ocasión de la celebración del primer centenario de la República y que fue declarado zona típica precisamente para asegurar su protección. Muy alejados de la idea de la preservación del patrimonio, se intenta reducir el parque forestal a una plazuela de un condominio de vecinos, cuando en verdad se trata de un proyecto urbano nacido en tiempos en que otro intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, reflexionaba sobre el desarrollo armónico de la ciudad, afectada en aquel tiempo por pestes y problemas sanitarios. Véase al respecto, si ustedes quieren, el informe de Max Westenhofer, patólogo y biólogo alemán invitado por la Universidad de Chile en el año 1911, en cuyo informe describirá duramente las condiciones sanitarias y costumbres higiénicas de nuestro país. Si se piensa, no es tan distinta la situación que estamos viviendo hoy con ocasión de la pandemia. Ojalá vieran los cientos de personas de distintas edades que aprovechan las mañanas para respirar, hacer ejercicio y desahogarse del confinamiento. En palabras del arquitecto Francisco Herrera, quien participó en un conversatorio organizado por el Colegio de Arquitectos en octubre de 2020, el Parque Forestal se ha convertido en un espacio emblemático de Santiago y del país en su dimensión múltiple, histórica, cultural, morfológica, ecológica, política, social y, en fin, patrimonial. Es una unidad de 17 hectáreas que se encuentra protegida como monumento nacional en categoría de zona típica y por el artículo 60 de la Ley de Urbanismo y Construcción, porque se ha reconocido su alto valor estético, artístico, histórico y simbólico. A juicio del arquitecto... Don Ricardo, señor Lebel, sí. Estamos viendo su presentación, pero le quiero hacer una pregunta. Aparentemente se quedó pegado en la lámina 2, dice Defensa del Parque Forestal, pero usted ya pasó esas materias, no sé si hay más láminas que ver. Sí, hay más láminas, pero ahí se sintetiza nomás. Muchas gracias. ¿Sí? O sea, en cada lámina se sintetiza, después hay algunas láminas más. Lo que le quiero decir es que no están pasando las láminas, entonces estamos asincrónicamente escuchando lo que usted dice y parece que el resto del contenido va en las otras láminas. Sí, no. Es que lo que pasa es que esta lámina que está aquí, que ustedes ven, viene prácticamente y resume lo que ya voy a explicar, ¿sí? Okay. No quise hacerlo como una clase teórica de la Universidad de Chile, porque pienso que ustedes también tienen audífonos y me pueden escuchar. Sí. A juicio del arquitecto mencionado, frente a este contexto de innegable valor desde el punto de vista patrimonial, el marco teórico internacional indica que toda intervención contemporánea no solo debe apuntar a la puesta en valor del conjunto patrimonial, sino que debe sustentarse en conservar la integridad y autenticidad del mismo. Se debe promover la preservación integral de la estructura y morfología urbana y paisajística, evitar impactar las áreas libres y espacios generales, evitar impactar en las características del medio natural, su morfología, los tipos y usos de suelo, los cursos de agua, la vegetación, arbustos, arbustiva, los microclimas
y en general las características ambientales que posee el lugar. En efecto, la vida del subsuelo, los yacimientos de raíces de sus árboles centenarios terminarían siendo destruidos y con ello su ecosistema. A nadie, hay que decir, se le ocurriría proyectar un metro debajo del Central Park, New York, o en el Parque Grüneburg, donde viví muchos años, de la ciudad bancaria de Frankfurt. La pertinaz iniciativa de Metro de mantener un trazado inconveniente para toda la ciudad se apoya de una campaña mediática y manipuladora que ha provocado el efecto de distraer a la comunidad del daño patrimonial irreparable que generaría esta construcción invasiva en medio del parque forestal, haciendo creer que este es un problema que afecta solo a vecinos. Esa campaña comunicacional no da cuenta de los graves impactos del proyecto en el parque forestal, que contempla un pique de ventilación en Avenida José María Caro con José Miguel de la Barra de 15 metros de diámetro, donde se cortarán 10 árboles aproximadamente, un pique de construcción en el eje Merced Cardenal José María Caro con Vicuña Maquena, en el cual se talarán 11 plátanos orientales y otras 8 especies, circulación de camiones tolva por el parque recogiendo toneladas de tierra y piedras, y por si esto fuera poco, el paso de la línea de metro por debajo del parque en toda su extensión, sin contar los 6 a 7 años de intervención. Por ello, aún durante la cuarentena provocada por la COVID-19, la comunidad organizada se mantuvo alerta en relación con el avance del proyecto Línea 7 del metro, que considera originalmente una salida al costado del monumento Fuente Alemana, La intervención supone arrancar alrededor, como decíamos, 30 árboles irreemplazables, además de afectar y alterar el sustento vital de raíces y micorrizas debido a las vibraciones por la circulación continua de los vagones del metro en alta frecuencia. Les quiero explicar, las micorrizas trabajan como un sistema de absorción que se extiende por el subsuelo con el fin de tomar el agua y nutrientes que la planta necesita como nitrógeno y fósforo principalmente. Hace más de 10 años, el alcalde de turno planeaba sustituir los caminos de maicillo del parque por adocretos, y las sucesivas administraciones municipales no solo han dañado el arbolado con podas mutiladoras y se han planteado la cuestión de darle otras utilidades al espacio, sino que de hecho han autorizado toda clase de eventos incompatibles con los usos naturales del lugar, generando daños evidentes a su ecosistema. De igual manera, otros organismos del Estado han buscado hacer rentable este bien nacional de uso público, como fue el caso del bullado evento Fórmula E, que ustedes recordarán, que dejó como saldo perjudicial, entre otros, la rotura de la obra Dédalo e Ícaro de la escultora nacional Rebeca Mate Bello. De igual manera, la propuesta privada ingresada al sistema de concesiones del MOP, apoyada con urgencia por el actual gobierno, que contempla socavar en pleno corazón del parque forestal un cubo de hormigón de 5 pisos, con restaurantes, bares, estacionamientos, un mercado, amén de teatro, y anfiteatro al aire libre, bajo la justificación de la necesidad de reinstalar el Museo de Arte Contemporáneo MAC. Hasta aquí ha sido la ciudadanía organizada la que ha salido permanentemente en la defensa de este espacio urbano, única, que parece reconocerlo en sus valores esenciales y que solo pide que sea un parque. Durante años se ha intentado sensibilizar a las autoridades de turno con la necesidad de contar con un plan de manejo del parque forestal que reglamente su buen uso. El 22 de julio del presente año, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural declaró desierta la licitación de dicho plan por no existir ofertas que puedan ser evaluadas y adjudicadas, siendo el caso señalar que los recursos contemplados para generar interés son absolutamente insuficientes. En palabras expresadas por Pilar Barba, directora del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, para hacer frente a quienes creen que este parque es un terreno baldío, un terrain vague, es decir, espacio libre abandonado a su suerte o lugar de nadie y de nada, hay que decir con énfasis que el Parque Forestal de Santiago no es un terreno baldío. Señor presidente, desde aquí intentamos poner en valor lo que el parque es en su esencia, un lugar de encuentro, un rincón de naturaleza en medio de la ciudad, cada día más densa, un jardín con árboles frondosos y flores para pasear, leer un libro, hacer deporte y distraernos, que no necesita programas ni atractivos que lo conviertan en otra cosa. Un espacio para todas y todos, vecinas y vecinos, y gente de otras comunas que lo disfrutan todas las semanas
y que se complementa con una oferta cultural de calidad de los museos, Centro de Extensión de la Universidad Católica, Biblioteca Nacional, Teatro de la Comedia, el Biógrafo, el cine, librerías, cafés, restaurantes y otros espacios de recreación. Según Juan Guillermo Tejeda, un columnista conocido, lo que necesita el Parque Forestal es preservar su belleza patrimonial, regular sus usos, proteger y fortalecer sus instalaciones. Es un espacio largamente exitoso y, como ocurre a menudo con tales espacios, aparece la pasión de intervenirlo, no para mejorar la vida de las personas, sino para que seres que no viven allí ni lo visitan mucho hagan su business, su negocio. La ciudad no debiera seguir adelante con sus criterios de segregación y mercantilización y privatización maníaca de los espacios públicos. Los espacios patrimoniales deben ser protegidos y adecuados a los usos actuales. La permanente situación de conflicto en torno a los usos y destino del parque exige el reiterado gesto de la ciudadanía por hacerse oír, que se entienda que a fin de cuentas el Parque Forestal se origina como un espacio libre de utilidades y un oasis al recuerdo de la utilidad económica. Aquí debiera primar la ausencia de negocios y del tráfago urbano. Señor presidente, ya terminando, nos interesa hacer las siguientes precisiones. Primero, el proceso de evaluación se desarrolló en pleno estallido social y pandemia, con procesos de participación ciudadana que no garantizaron la posibilidad de que las personas se pudieran informar y aportar adecuadamente. De hecho, la consulta se realizó en gran parte de manera digital online, sin considerar que muchas personas tienen dificultades para acceder a Internet o con el uso de tecnologías. Segundo, por otra parte, no hubo escucha ni evaluación a las observaciones ciudadanas. Nunca se evaluó un diseño que no afectara el parque forestal. Tercero, hay que recalcar que la construcción es por 6 años continuos, es decir, de día y de noche, lo que genera contaminación atmosférica, acústica, con un cierre perimetral en una zona de alto tráfico peatonal, y encuentro como es Plaza Baquedano, Dignidad, como lo quieran llamar, o Zona Cero, sede de masivas manifestaciones, marchas, enfrentamientos, impacto que no fue considerado por la empresa. Además de las dificultades en el traslado de quienes van a trabajar o estudiar entre la Alameda con Avenida Vicuña Maquena y Pío Nono, y la afectación al comercio ya castigado y de los residentes de la zona. Cuarto, Metro elimina en este proceso el acceso al metro previsto originalmente en el Parque Forestal, dejando para después la definición de su ubicación, lo que implica fraccionar el proyecto, y no hay ninguna garantía que en el futuro no se aproveche el pique de construcción para situar allí dicho acceso y sin previa evaluación ambiental. Quinto, hay que enfatizar en que debajo del parque pasará un túnel rompiendo el sistema radicular de los árboles con las excavaciones, alteración del sistema hídrico, impactos por vibraciones que terminarán dañando el principal atributo de la zona declarada típica, cuál es justamente su valor forestal con árboles centenarios que una vez removidos o dañados no se podrán recuperar en el periodo vital de una generación, y que los árboles que el metro ponga en su reemplazo jamás lograrán igualar su desarrollo al haber alterado el subsuelo sin considerar los efectos del cambio climático. Sexto, no se consideró la oposición al proyecto por parte de 10 municipalidades, incluida la de Santiago, del Consejo Monumentos Nacionales y de la CONADI. Séptimo, en particular el municipio de Santiago valora la posibilidad de contar con la línea 7. Sin embargo, considera que eso no puede ser en este contexto de crisis climática, afectando un pulmón verde de toda la región metropolitana, como es el Parque Forestal. Expresa que hay un daño irreparable a propósito del proyecto que se ha llevado adelante, insistiendo a su vez en el valor patrimonial del parque. En tal sentido, el municipio, junto a organizaciones sociales de Recoleta y la alcaldía de esa comuna, elaboraron propuestas para modificar el proyecto, como la construcción de una estación en el sector de Pío Nono, teniendo en cuenta que Recoleta no cuenta con un acceso tan directo al metro, a diferencia nuestra, que tenemos a este lado 3 estaciones de metro en el mismo sector. Y décimo, por todo lo anterior, señalamos la imperiosa necesidad de que se cambie el trazado de toda la línea 7 de modo que no impacte el parque forestal. Estas líneas pretenden ser un resumen de un haz de voces de ciudadanas y ciudadanos que expresan con fuerza que el parque forestal no es un terreno baldío. Y le doy las gracias, señor presidente y honorables diputadas y diputados, por esta invitación, y quedo atento a resolver cualquier duda, y confiamos una vez más en vuestra sensibilidad con las necesidades de la ciudadanía, y por supuesto este texto queda a su disposición.
Muchas gracias, señor Lewell. Ofrezco a continuación la palabra al señor Luis de Grange, presidente del Metro de Santiago, que me imagino podrá explicarnos cuál es el trazado de la nueva línea 7 del metro y contestar las preguntas, aprensiones y preocupaciones que ha dado a entender, a conocer el señor Lewell, que acaba de hacer uso de la palabra. Perfecto. Señor de Grange tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y gracias por la invitación. Es una presentación bastante breve, pero que yo creo que aborda prácticamente la totalidad de los puntos que generan cierta inquietud. ¿Se ve bien y se escucha bien, cierto? Muy bien. Perfecto. Se escucha muy bien. Tiene 15 minutos, al igual que el señor Lewell, para hacer Excelente. su presentación. Gracias. Voy a escribir primero una breve historia del proyecto Línea 7, porque recordemos que los proyectos de metro son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos, tienen duración. Este proyecto en particular va incluso a considerar la colaboración o participación de 4 gobiernos diferentes, ¿sí? Después voy a centrarme en cuáles son los beneficios sociales de la Línea 7. Vamos a centrarnos también en un detalle de las múltiples instancias de participación ciudadana, de participación con los actores claves, actores sector público, ciertas organizaciones, y después voy a señalar algunas optimizaciones que se hicieron del proyecto como consecuencia justamente de la instancia mencionada en el punto 3, y para finalizar, ¿cierto?, y dar paso a las consultas que la honorable comisión tenga, voy a señalar algunas casuísticas de líneas de metro debajo de parque, tanto en Santiago y también hay varios otros lugares del mundo donde ello ocurre. Una breve historia del proyecto. Este proyecto fue anunciado formalmente, ya lleva muchos años siendo estudiado, quizás 10 años estudiando los estudios de perfil, de demanda, y fue anunciado en la última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet en julio del año 2017. Ahí fue anunciado el proyecto, ¿cierto? Y quizás era el proyecto más emblemático y hoy en día sigue siendo el proyecto más emblemático de la región metropolitana y probablemente el más necesario. Y este anuncio incluía, ¿cierto?, una descripción general de cuál era la ubicación de las estaciones y la conexión con las líneas ya existentes, porque esta conexión entre las nuevas líneas, ¿cierto?, y las líneas ya existentes genera un beneficio muy importante en materia de conectividad, de resiliencia. Por lo tanto, este es un proyecto que lleva mucho tiempo, que fue anunciado por la presidenta Bachelet, ¿cierto?, en su última cuenta anual, y que va a seguir para adelante en varios gobiernos. Y también ahí uno puede ver un poco el perfil de profundidad, ¿cierto?, de las estaciones. Va a tener la estación más profunda de Latinoamérica, 45 metros, y uno puede ver, por ejemplo, ahí en el caso de Baqueano, ¿cierto?, está a 28 metros de profundidad porque pasa por debajo de la 1 y pasa por debajo de la 5. Entonces va a una profundidad inédita, ¿cierto?, en lo que es la historia del metro de Santiago. Es un proyecto que considera 19 estaciones, 7 comunas, ¿cierto?, y que reduce los tiempos de forma realmente significativa, sobre todo para aquellos sectores de la periferia como Renca, Cerro Navia, que tienen peor conectividad y peor accesibilidad y menor acceso a nuevas oportunidades. Y centrándonos en los beneficios sociales del proyecto, es un proyecto que asociado solo a las 7 comunas que atiende directamente, es 1.350.000 personas. Suma 3 comunas nuevas, entre las que destaca, como ya señalé recién, las comunas de Renca y Cerro Navia, que tienen muy mala conectividad, y que, por ejemplo, los vecinos de Renca o de Cerro Navia, que pueden acceder a un lugar de trabajo en Providencia, en Santiago Centro, en Vitacura, en el sector oriente, que es donde se ha ido concentrando el sistema de actividades, los servicios que ofrece la ciudad. Actualmente puede estar demorándose 2 horas, 2 horas y media, y gracias a la... Señor de Grange, un minuto, por favor. Señor de Grange, ¿me concede un minuto, por favor? Para que, por favor, deténgase un minuto, que aquí tenemos problemas de iluminación. Vamos a pedir por el sistema que bajen la luz para poder ver su presentación. Perfecto. Lo está viendo ya. Y a continuar nomás, señor de Grange. Muchas gracias. Entonces, esta nueva línea va a permitir que los vecinos de Renca, de Cerro Navia, que se demoraban 2 horas y media en llegar a una opción de trabajo en el sector oriente, que es donde se concentra la mayor cantidad de servicios,
pasa a demorarse 40 minutos. Entonces, esto genera un impacto en la calidad de vida que es enorme, que es brutal. Pasan a ahorrarse el equivalente a 500 horas al año. Entonces, imagínense si una jornada laboral tiene 180, 190 horas al mes, ahorrarse 500 horas al año, eso equivale a trabajar 2 meses o 3 meses menos. Es realmente enorme, gigantesco el beneficio en materia de tiempo de viaje que genera el proyecto de línea 7. Además, las estimaciones son basadas en la evidencia empírica, cómo se han funcionado, cómo se han comportado las anteriores líneas. Recordemos que hace no mucho inauguramos las líneas 3 y 6. Estimamos que se van a bajar del automóvil cerca de 35.000 personas, lo que tiene un impacto enorme en materia de reducción de emisiones de carbono y toda la crisis global que estamos viviendo en materia de cambio climático. La verdad es que el impacto que tiene la línea 7 es gigantesco, muy beneficioso para toda la ciudad. Además, como bien señalaba la presidenta Bachelet cuando anunció esta línea, la línea 7 en el tramo entre Baquedano y Pedro Valdivia es muy paralela a la línea 1. Y recordemos que la línea 1, en su tramo más cargado, es justamente ese, entre Baquedano y Salvador. Y mucha gente, yo uso metro habitualmente, ahora en las condiciones de pandemia, ¿cierto? Llevamos menos de la mitad de los pasajeros que los que estamos acostumbrados, pero en condiciones normales, muchas veces uno tenía que dejar pasar trenes, sobre todo en ese tramo en Baquedano, que era uno de los tramos más cargados. Y gracias a la línea 7, ¿cierto? Va a reducirse esa carga y por lo tanto los pasajeros van a tener un mucho mejor nivel de servicio, va a generar mucho transbordo. Y además la línea 7 no solo va a generar estos tremendos impactos positivos para la sociedad, para la ciudad, sino también es fundamental para avanzar en otras líneas que también son muy necesarias, como la línea 8, que va por el eje Los Leones, Macul, La Florida, hasta Camilo Enrique en Puente Alto, y la línea 9, que va por Santa Rosa hasta Gabriela, ¿cierto?, al sur, a la comuna de La Pintana, comuna que hoy no tiene metro. O sea, sin la línea 7, estos dos proyectos tampoco son factibles porque la línea 1 no es capaz, la línea 1 no tiene la capacidad, está operando en su máximo nivel. Entonces la línea 7 es fundamental por todas estas razones y genera enormes beneficios sociales. Respecto a lo que les mencioné de la reducción en las emisiones de carbono, gracias a la importante reducción en el uso del automóvil, esta reducción equivale a casi 33.000 toneladas de dióxido de carbono y eso equivale a 55.000 árboles. 55.000 árboles. La afectación que se mencionó en el parque forestal implica 8 árboles nomás, los cuales serán reemplazados después por 19, pero los beneficios en materia de reducción de dióxido de carbono son 55.000 árboles. Ese es el impacto equivalente, ¿cierto?, en materia arbórea. Respecto a las instancias de participación ciudadana y todo lo que establece el sistema de evaluación ambiental, porque acá recordemos que hay una instancia que está por ley, que es por normativa, y que todos estamos obligados a cumplir, y tenemos que acatar todo lo que se establezca ahí. En esta instancia que tiene una componente que es tremendamente técnica, donde participan los mejores profesionales de las distintas disciplinas asociados con esto, y además tiene una fuerte componente de participación ciudadana, que en el caso de la línea 7 de metro, permitió mejorar significativamente varios aspectos, como les voy a mencionar, del diseño original del proyecto. Acá hay una breve carta Gantt. El proyecto, como les mencioné, ¿cierto?, fue anunciado en 2017 y después se inician las participaciones ciudadanas y nosotros optamos por incorporar, además de las participaciones ciudadanas que establece la metodología de evaluación ambiental, nosotros de manera voluntaria hicimos participaciones ciudadanas anticipadas, es decir, duplicamos el esfuerzo de tal forma de sumar a más actores relevantes en la instancia de participaciones ciudadanas. Y acá hay un detalle, ¿cierto?, de cómo es la metodología de trabajo, que si tienen dudas, por supuesto, se las podemos aclarar, pero hay toda una definición técnica tremendamente rigurosa con expertos en el área, además de un proceso bastante masivo, amplio y convocante de participación ciudadana. Acá, por ejemplo, podemos ver todas las participaciones ciudadanas presenciales que realizamos durante el proceso de evaluación ambiental. Las participaciones online que se mencionaron en algún momento, la verdad es que fueron la excepción. La mayoría fueron presenciales y con audiencias tremendamente importantes, como se puede ver en las fotos, y están todos los registros. Ya todo esto se puede consultar y es información pública. Uno se mete a la página web y es posible obtener toda esta información. Como consecuencia de este proceso de participación ciudadana, que fue muy, muy masivo, participaron muchos actores relevantes, se generaron optimizaciones bien interesantes.
Acá arriba, ¿cierto? A mano derecha se observa un resumen de las reuniones tanto con los municipios como con las autoridades. Hicimos 10 participaciones ciudadanas anticipadas, que se llaman las PACas ahí en las siglas. Hicimos 26 participaciones ciudadanas, que son las que establece la metodología de evaluación ambiental, y sumamos una serie de otras reuniones que son relevantes. En el proceso, que esa tabla que les mostré en la lámina anterior, que era un poquito así engorrosa quizás, que quería mucha información, surgieron en total 2.700 observaciones y las respondimos todas, y yo creo que hay 4 optimizaciones o mejoras del proyecto que finalmente mejoraron el diseño original, ¿cierto? Como consecuencia de este proceso de participación ciudadana. El primero es que se redujo casi en un 60% el impacto en los árboles. De hecho, en el caso del Parque Forestal, que nosotros intervenimos la punta llegando a Pionono, redujimos a 13, de los cuales 8 son afectados y tenemos que reemplazarlo, y hay otros 4 o 5, incluyendo una palma que hay ahí, que los vamos a remover, es decir, vamos a relocalizarlo. Eliminamos también piques y ventilaciones, ¿cierto?, como parte de este proceso de optimización, y también el espacio que requerimos para la instalación temporal de faenas, que eso es importante subrayarlo, una instalación temporal, se redujo un 24%, y también con el trabajo con los municipios y con las comunidades generamos una optimización en los accesos y salidas de 8 estaciones y las expresiones superficiales, que también la expresión superficial de las estaciones de metro es una tremenda oportunidad para hacer trabajo con las comunidades, donde se generan un espacio que es muy valioso y que ya llevamos trabajando durante varios años con muchas municipalidades al respecto. Y por último, con esto finalizando, presidente, contar un poquito las experiencias, tanto en Santiago, principalmente en Santiago, que es lo que nos afecta. En el mundo entero hay, como les digo, yo he tenido la suerte de poder conocer algunas otras ciudades como Madrid, y como París y Londres, y son ciudades que tienen una red de metro tremendamente extensa, de 300, 400 kilómetros, ¿cierto? Y la verdad es que es muy, muy habitual que pasen debajo de los parques. Y nosotros contratamos, como les digo, como parte del proceso que se nos exige, este es un proceso, como les dije, eminentemente técnico, contratamos a los mejores especialistas que hay al respecto, y uno puede ver las conclusiones en el tema arbóreo, y acá hay un par de citas que yo quisiera mencionar. Está el link abajo donde se puede descargar el informe completo del especialista, ¿cierto? Manuel Celes, que es el ingeniero forestal, y todos estos son informes públicos, y siempre ha sido público, y que no... Hay 2 citas que yo quisiera destacar. La primera es que no se prevé que la construcción bajo superficie del parque forestal del túnel señalado, ¿cierto?, pueda provocar deterioro a la salud de los árboles existentes. Es una opinión fundamental en antecedentes técnicos, y tiene evidencia empírica también. Y por último, ¿cierto?, que la diagnosis fitosanitaria en áreas intervenidas por el Metro Santiago, tales como Parque Quinta Normal, donde está la línea 5 debajo, el Parque Bustamante, donde también está la línea 5, y algunos otros que les voy a mostrar a continuación, los resultados mostraron que no existe deterioro de los árboles asociado a la ejecución de las obras subterráneas, y toda esta información es pública y la pueden descargar de ahí. Bueno, estos son los casos que más conocemos, que son acá en Santiago, y la verdad es que los árboles no han tenido nunca ningún problema, y de hecho en la línea 1 también uno ve un bandejón central lleno de árboles, y abajo la línea 1, que es la que va a menor profundidad, la nueva línea 7 va a estar a una profundidad mucho mayor que esta. Entonces la verdad es que los antecedentes técnicos de especialistas en la materia y la evidencia empírica de las líneas que ya están operando bajo áreas verdes importantes como el Parque Bustamante, ¿cierto?, el Parque Balmaceda, Quinta Normal, la verdad es que descartan esa inquietud. Con eso termino, presidente, y muy agradecido por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, señor de Crench. Ofrezco la palabra a los parlamentarios para que planteen sus dudas, consultas a los 2 expositores. Diputada Castillo, tiene la palabra. Sí, bueno, muchas gracias a ambos expositores. Yo creo que este va a ser un tema que probablemente no va a ser la primera vez que los invitemos, especialmente a las personas de Metro, porque también mandamos una nota la semana pasada a los distintos municipios que están en los territorios que cruza esta línea, para justamente poder detectar, alertar previamente algunos conflictos socioambientales que podrían producirse
respecto a la construcción de este metro. A mí me queda clara la explicación en función de que no habría por qué, o sea, no tendría por qué producirse un daño a los árboles que hoy día están en el parque forestal y que los vecinos, con justa razón, quieren defender. Entiendo que no se produciría ese efecto negativo de acuerdo a la explicación que nos da el señor Luis. Quiero plantear otro asunto también que tiene que ver con la construcción de las cocheras que van a estar ubicadas en la comuna de Renca, que se me ha alertado extraoficialmente por el alcalde Claudio Castro, que podría generar algún conflicto respecto al ruido, a las distintas circunstancias que implican no solo la construcción de la cochera, sino que la operación, digamos, claro, que está cerca de algunas poblaciones de la comuna de Renca. Entiendo también que la diputada Luc tiene algunos temas a propósito de la comuna de Vitacura, en fin, o sea, perdón, en Las Condes. Y creo que esto puede ser para largo. Yo, presidente, y también se lo digo a quienes vienen a esta comisión, creo que estamos contestes en que el metro es un tremendo avance para la ciudad en cuanto a la conectividad, y justamente a quienes más beneficia son a las personas que están en las comunas más periféricas. Nadie podría oponerse a la construcción de un metro, nadie podría estar en contra de que la ciudad esté mejor conectada, pero creo que es importante que tanto nosotros desde acá de la Cámara como también desde la empresa y de los otros organismos públicos y privados como la Gobernación de Santiago, los distintos municipios, estén súper alertas a los eventuales conflictos que se puedan levantar, justamente para que los solucionemos o para que podamos atajarlos antes que se produzcan. Creo que no sería bueno para nosotros como ciudad tener un conflicto en torno a la construcción de un medio de transporte tan limpio, tan eficiente y tan bien valorado también por los chilenos y las chilenas como el metro. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Castillo. Entiendo que su pregunta concreta es sobre las cocheras que se instalarían en la comuna. Me fui por las ramas, me fui por las ramas de los árboles, pero sí, quería consultar a propósito de las cocheras en particular. Gracias, diputado Castillo. Ofrezco la palabra al diputada Luc. Diputado Torrealba. Gracias, presidente. Meto la cuchara porque esto es parte de mi distrito, así que me interesa lo que va a pasar. Sé que estuvieron reunidos autoridades durante el fin de semana y algunos vecinos con respecto a la preocupación que tienen. Y la pregunta es bien clara, presidente, que básicamente, ¿qué alternativas hay? Aquí hay una comunidad a la cual yo entiendo y acompaño en este proceso, que tiene muchas dudas, de que no se niega al desarrollo ni al metro, porque entendemos de aquí un transporte público probablemente el más sustentable que podamos tener, pero evidentemente aquí existe una afectación a los vecinos del sector y por lo tanto ver qué otros caminos podemos ir buscando para llegar a un consenso, a un acuerdo con los vecinos, que vuelvo a repetir, no se niegan al desarrollo de la línea en específico, sino a cómo está emplazado. Y ver la posibilidad de verdad de si existe otra posibilidad de emplazamiento que finalmente deje tranquilo a los vecinos. Esa es la pregunta, presidente. Gracias, diputado Torrealba. Tiene la palabra la diputada Karen Luc. Karin. Sí. Muchas gracias, presidente. A ver, yo creo que me adhiero las palabras, yo creo que de los diputados anteriores, yo creo que nadie se puede negar al metro. Yo creo que un ejemplo de integración, ahí se ve la verdadera integración social que puede existir. Pero también los vecinos en algunos sectores también presentan algunas dudas, sobre todo yo represento, los de la gente que es de Las Condes y parte de Vitacura, de esas estaciones que van a estar ahí alrededor de Kennedy. En algún minuto se decía que le iban a cambiar, después no, estuve con unos vecinos y tampoco tenían claro al final cuál era, más allá que estaba aprobado todo, pero no sabían si existía, como decía el diputado Torrealba, alguna alternativa para seguir, entre comillas, decían ellos, peleando, pero para poder juntarse con Metro, para poder ver cuáles son las soluciones, y al final todos quedemos, y los vecinos también queden tranquilos y felices,
más allá de que nadie se opone a la construcción del metro. Yo creo que los datos que dijo el presidente del metro son contundentes, tanto en tema de descontaminación, el tema de lo que el tiempo que se ahorra, la gente sobre todo que viene de zonas más extremas a trabajar a unos núcleos, digamos, de la población, pero necesitamos que al final no existen estos problemas entre la ciudadanía con lo que es el desarrollo del metro. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias, presidente. Yo también agradezco las dos exposiciones. Me parece que con todo hay que tener en cuenta la opinión de las vecinas y vecinos, conversar con los municipios, partiendo de la base que el metro es un avance indudable. Yo he tenido dos experiencias con el metro de Santiago, en el distrito que represento. Una que fue muy positiva, porque un metro que estaba diseñado para pasar por la comuna de Santiago, logramos que se cambiara para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y que fue un esfuerzo mancomunado de la ciudadanía, de los parlamentarios de todos lados. Se hizo un gran movimiento ciudadano y se logró cambiar. Y eso ha sido muy efectivo. Es un metro que pasa soterrado, que ha significado un adelanto y lo va a significar en muchos sentidos. Y la otra experiencia que no es tan positiva es la del Rancagua Express, que se dio una gran batalla para que fuera soterrado. Se hizo una consulta, el 90% votó porque fuera soterrado. Largos años estuvimos con los alcaldes conversando con el metro, pero no pudimos cambiar ni un ápice el proyecto del metro, porque dijeron que se encarecía mucho, dieron muchas explicaciones. Bueno, se construyó, no podemos negar que muy efectivo el Rancagua Express para las personas que viven de San Bernardo hacia el sur, pero Los Espejos y Pedro Aguirre Cerda están partidos por la mitad, hay unas barreras que dividen las comunas, por el medio de las comunas, se ofreció ascensores que se lograron, pero los ascensores nunca han funcionado y actualmente no sabemos de quién dependen esos ascensores para facilitar el paso de la gente. Hay unas pasarelas que son larguísimas, que dificultan mucho el paso. Entonces, la pregunta es, está bien, es un adelanto, pero creo que no impacta igual a todas las comunas, no tiene en cuenta la situación social de cada comuna. Yo creo que Vitacura, Las Condes también merecen, pero creo que no impacta igual. Y ahí es todo soterrado, ¿no? En esos lugares, no. Entonces, yo no sé si hacia el futuro hay una política distinta del metro. Nos dijeron en esa oportunidad, no, esperemos unos 10 años y a lo mejor es soterrado todo el sistema. Pero por ahí van a empezar a pasar, o ya pasan, trenes de carga, metaleros. Incluso hay otros proyectos que podría todavía haber más tránsito de trenes y no sabemos qué tipo de carga. Entonces, esa es una pregunta, si para el futuro eso está considerado. Yo esperaría que la elección de gobernadores regionales impongan una nueva política, tanto en el desarrollo vial como urbano, porque hay muchos problemas que es muy difícil de solucionar si no existe una autoridad que esté pendiente y que lo haga de conformidad también con lo que es el interés social. Gracias, presidente. Gracias, diputado Telier. Le ofrezco la palabra al señor Luis de Grange para que dé respuesta a las 4 preguntas que hicieron los diputados que hicieron uso de la palabra. ¿Quién es el asesor de... Sí, es que vino en representación de... No, ¿cómo? Señor de Grange, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Entretenido las dudas que surgieron. Voy a partir por la última, la del diputado Telier, porque él mencionó que tuvo una buena experiencia y una mala experiencia con metro, y afortunadamente solo tuvo buena experiencia con metro con la línea 6, con Pedro Aguirre Cerda, porque el tren no es de metro, pues es de EFE. La verdad es que nosotros no tenemos ninguna tuición sobre ese proyecto. De hecho, viendo hacia futuro,
todos los proyectos de metro que están proyectados son todos soterrados. Son todos la línea completa soterrada. Y, por ejemplo, es bien impresionante. La línea 3, por ejemplo, o la línea 6, que el diputado conoce bien, ¿cierto? Llega a comunas como Conchalí, la línea 3, Independencia, la estamos extendiendo a Quilicura, y la línea 6, por ejemplo, que llega a Pedro Aguirre Cerda, Cerrillo, tienen mejor estándar que las estaciones del Golf, de Alcántara, los Dominicos. O sea, en ese sentido yo creo que hemos hecho un avance como país súper importante en materia de generar un mejor servicio, un muy buen estándar para todos. Y créanme que las estaciones de las nuevas líneas y los trenes y la infraestructura en general es mucho mejor que de las líneas anteriores, y ese proceso de aprendizaje es valioso. Así que era partir por ese punto, porque se mencionó F y nosotros no tenemos instrucción sobre ese proyecto. Respecto a la primera pregunta de las cocheras de Renca, no son solo cocheras, no, son talleres también. Y tienen un emplazamiento, se requiere un emplazamiento de 17 hectáreas. Todos los talleres cocheras que hay en el Metro Santiago, de la línea 2, de la 1 en Neptuno, la línea 2 en Lovalle, y estamos construyendo ahora en Américo del Norte, la línea 5 en San Eugenio, ahí cerca de Ñuble, la línea 3 en Los Libertadores, la línea 6 en Cerrillos, todas tienen el mismo estándar. Porque no es factible soterrar 17 hectáreas, que además son lugares donde no solo se van a almacenar los trenes, sino también se mantienen y se requieren grúas de 8 o 10 metros de altura. Entonces, la verdad es que en ninguna parte del mundo, no hay ningún metro en el mundo que tenga soterrada las cocheras o los talleres. Eso no existe porque es técnicamente imposible. Y si se optó por Renca, es porque pegado a la autopista había un terreno gigantesco, no no había nada, era una inmobiliaria, y pegado a la autopista, y que sí tenía las dimensiones que necesitamos de 17 hectáreas. Es muy difícil, es cada vez más difícil encontrar terrenos de esa envergadura en Santiago, y en Renca sí había. O sea, es importante subrayar ambos puntos de que todas las nuevas líneas van a ser soterradas con el mejor estándar, como ya hemos visto en la línea 6, y que las cocheras en todo Santiago y en todos los metros del mundo, todos los metros del mundo. Yo conozco, por ejemplo, una cochera de trenes en Buenos Aires que son soterradas, pero solamente para el estacionamiento, pero para mantención, para una flota de 30 trenes, que es la que vamos a decir, eso no existe en ninguna parte del mundo. Es importante, y uno entiende la expectativa, pero lamentablemente no es técnicamente factible. Como les digo, es un sitio de llazo pegado a la autopista, y alejado, ¿cierto?, de todos los núcleos urbanos donde van a estar las cocheras. Y respecto a la pregunta de cuáles son las alternativas, como mencioné al principio de mi presentación, este es un proyecto que se lleva estudiando desde hace 10 años atrás. Primero se estudian las demandas, los perfiles de carga, los costos referenciales, y eso fue anunciado entonces por la presidenta Bachelet en su última cuenta anual el año 2017. Después empiezan todos los procesos formales, los estudios de ingeniería, el estudio de evaluación de impacto ambiental, y la mejor opción es el trazado que nosotros estamos viendo ahora y que fue aprobado por la normativa vigente, que es la resolución de calificación ambiental. Los mejores especialistas de Chile han participado en esta instancia, y tiene mucha justificación. En primer lugar, generar conexión con nuevas comunas. En segundo lugar, descargar la línea 1. La línea 1 no da para más, en condiciones normales, por supuesto, no en pandemia. Pero en condiciones normales la línea 1 está repleta, es fundamental descargarla, y para eso se requiere una línea muy cerca a ella, en el tramo más cargado, que es entre Providencia y Salvador. Ese es el principal fundamento. Además, es indispensable descargar la línea 1, gracias a la línea 7, para que la línea 8 y 9 puedan llegar primero a la línea 1. Entonces, la verdad es que se han trabajado durante muchos años los mayores especialistas en esto, cumpliendo toda la normativa vigente, todas las leyes que son tremendamente exigentes. Vieron en la presentación la cantidad de antecedentes, más de 2.000 observaciones, hubo cambios, trabajamos muy de cerca con todas las comunidades y hubo cambios importantes. Proyectos de esta envergadura, por supuesto que quizás no van a hacer alcanzar las expectativas del 100% de las personas, y eso es legítimo, es normal. Son proyectos muy grandes, son proyectos metropolitanos,
pero para la gran mayoría es realmente un proyecto que es fundamental. Tenemos una ciudad que va a seguir creciendo, una población que supera los 7 millones de habitantes, y este proyecto es fundamental. Y tanto la ubicación de las estaciones como el trazado y los objetivos que busca este proyecto, que ya lleva muchos años siendo estudiado y que ha cumplido todo lo establecido en los procesos normativos, en la legislación vigente, es el mejor proyecto para la ciudad de Santiago. No sé si con eso aclaro las dudas que habrá quedado, presidente. Sí, sí. Gracias, Luis. El diputado Telier me ha pedido nuevamente la palabra. Tiene la palabra el señor Telier. Sí, no, le he pedido para darle la razón al representante del metro. Efectivamente, Rancagua Express es un proyecto de F, pero mantengo todo lo que dije entonces sobre F y mantengo lo que dije sobre el metro en todo caso. Y qué bueno saber de que la mayoría de los proyectos de metro son soterrados. Creo que esa es una muy buena noticia. No. ¿Quién? Estamos diputados, estamos a 40 minutos de iniciar el segundo tema que tenemos en tabla, y tenemos al ministro de Bienes Nacionales. Yo creo que el tema, le voy a dar la palabra por 3 minutos al señor Ricardo Level y cerrar este tema para poder iniciar la discusión que nos convoca en segundo lugar en la tabla. Muchas gracias, presidente. Quizás solamente escuché detenidamente, ¿no es cierto?, las palabras del señor Louis de Grange, y me interesa saber, y quizás dejarlo como pregunta si no alcanza a responder, si efectivamente él trabaja con especialistas, con expertos. ¿Cómo es posible entonces que en el eje de Avenida Larraín, la gente que vive en el eje de Avenida Larraín, entre Avenida Osa y Tobalaba, tuvieron que interponer, ¿no es cierto?, una querella por el hecho de vibraciones y ruidos? Y yo, de hecho, yo estuve ahí, o sea, yo estuve en la reunión, me invitaron a organizaciones, yo no estoy hablando acá simplemente sin fuentes de conocimiento. Me invitaron y efectivamente la mesa vibraba mientras conversábamos, y eso cada 4 minutos. Algo que incluso fue acogido por la Corte de Apelaciones y que ahora tiene que mitigar la empresa Metro dentro de 6 meses. Yo vivo acá frente al Museo Nacional de Bellas Artes, por donde pasa la línea 5, y de hecho nosotros perdimos ahora la caldera, parte de la caldera y la función de la caldera, por las vibraciones que se producen en el módulo central de este edificio, que es José Miguel de la Barra 521, Plaza Bello, edificio Plaza Bello. Hasta el 10º piso hay vibraciones sísmicas menores, pero si son frecuentes y cada 4 minutos, no hay ninguna estructura, ¿no es cierto?, arquitectónica que la pueda soportar durante años. Los árboles van a recibir estas vibraciones también. Yo creo que es muy importante, y la pregunta que le quiero hacer al señor Louis de Grange delante de todos ustedes, honorables diputadas y diputados, ¿por qué en Metro no se fabrican vagones con neumáticos como era antes? Cosa que el problema con la carpeta, que es justamente la parte, ¿no es cierto?, usted sabe, ¿no?, el contacto que tiene con la carpeta empieza a estar reñido, ¿no es cierto?, con el tema de lo que sea mitigar vibraciones. Y otra cosa, nadie de nuestras organizaciones niega la rentabilidad social del metro. Nadie. De hecho, y esto no es un tema de los vecinos, ciudadanos, por favor, no repitan más vecinos. Aquí no se trata de vecinos, ciudadanos de la región metropolitana. ¿Me entiende? O sea, el tema es que lo que estamos pidiendo es que el trazado pase por la parte norte. ¿Por qué no acoger esas observaciones, señor Louis de Grange? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de inversión? Gracias, señor Level. Tiene la palabra el señor Louis de Grange. Muchas gracias, presidente. Brevemente, las 3 dudas de don Ricardo. Respecto a las vibraciones de la línea 3, Metro siempre cumplió la normativa vigente, lo que establecía la resolución de calificación ambiental respecto de ese proyecto. Es súper importante, siempre lo cumplimos.
al igual que los niveles de ruido, hay normas que uno tiene que cumplir. Y las personas somos siempre instrumentos diferentes, o sea, percibimos de forma diferente una misma señal, una misma onda, un mismo ruido. Y bueno, nosotros siempre cumplimos, todas las mediciones lo establecen, y pese a ello hicimos algunas medidas de mitigación adicionales, y la verdad es que la cantidad de, por decirlo de alguna forma, de reclamos de los vecinos de la línea 3 prácticamente ha desaparecido. Entonces, yo creo que es bueno tener claro eso, que siempre cumplimos la normativa y que además hicimos innovaciones que estaban fuera de la norma, o sea, fuera de lo que se nos exigía, y lo hicimos igual. Respecto al tema de las ruedas neumáticos versus las ruedas de acero, que es súper legítima esa pregunta y es bien interesante porque tiene muchas dimensiones. El 95% de los trenes del mundo, los metros del mundo, son ruedas de acero, y básicamente la razón es que permite trenes más grandes y que permite que los pasajeros estén más cómodos y permite eventualmente transportar, si es que es necesario, más pasajeros. Entonces, un tema de rentabilizar de mejor forma los importantes recursos estatales. Esa es la principal ventaja que tiene la rueda de acero, y es que permite trenes más grandes, además de ser un estándar mundial. Y por último, como les dije, respecto a lo que mencionaba don Ricardo, de que se haga por el lado norte, la verdad es que el metro se hace, en general el criterio es conectar donde están las personas, donde las personas lo necesitan, ¿sí? Y el centro de Santiago, el centro de actividades de Santiago, va, por simplificarlo, desde Estación Central hasta Manquehue, por el eje Alameda, Providencia, Apoquindo. Ese es el centro urbano de Santiago, donde se concentra el 70% de los trabajos, de los servicios, donde se concentra el 70% del destino de los viajes de los santiaguinos, va por ahí. Entonces, hacer un proyecto por el lado norte, ya no solo puede ser incluso más barato, sino un tema de eso, pero las personas, los ciudadanos, lo necesitan hacia donde realizan su actividad, y obligarlos a caminar 400, 500 metros, yo creo que tiene un costo social importante, y ese es el principal argumento, presidente, y le agradezco muy sinceramente el tiempo y la oportunidad que nos ha dado. Bueno, agradezco a los dos expositores de hoy, a don Ricardo Level y a don Luis de Grange, presidente del Metro. Les pido que hagan llegar a la Secretaría de la Comisión las presentaciones para que quede a disposición de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Vivienda. Les agradezco su presencia y quedan en libertad de retirarse si lo estiman necesario, y si quieren seguir participando en la comisión, vamos a tratar un tema absolutamente distinto, que es el proyecto de ley que establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas cumbres, proyecto de iniciativa del diputado Torrealba, quien nos ha hecho llegar una serie de indicaciones que mejorarían el proyecto y las cuales vamos a discutir a partir de hoy. Les recuerdo a los diputados presentes que este proyecto ya se votó en general y fue aprobado. Y tenemos secretaria, entonces vamos dando lectura a las indicaciones que ha hecho el diputado Telier. También hay indicaciones del diputado Telier. Esa ya la discutimos, creo, ¿no? No hemos empezado la discusión en particular. Sí, esta es la primera. Muchas gracias, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Leven. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis de Grange. Hasta luego, muchas gracias. Ya la mandaron. ¿Listo? Sí, ya la mandaron. Luego ¿Ustedes tienen presentaciones? Es que yo las veo acá. ¿Tú quieres hacer? Vamos con el artículo 1, diputado Torrealba. Le concedo la palabra para discutir el artículo 1. Hay dos indicaciones. Al proyecto original, secretario, ¿usted puede leer la indicación? Vamos a votar primero al diputado Telier. Vamos a la página. Sí. La página 1. Del comparado a 3 columnas, diputada Castillo. Presidente, parto yo entonces. Sí. Hay una indicación al título del diputado Torrealba que lo sustituye por el siguiente: proyecto de ley que establece normas sobre acceso a territorios de montaña y cumbres principales Juan Pablo Mott.
Bueno, presidente, esta es una indicación muy simple que cambia dos cosas. Primero, el concepto de altas cumbres lo cambiamos por el acceso a territorios de montaña, pero lo más importante de todo, presidente, es nombrar esta ley como la ley Juan Pablo Mor, en homenaje a Juan Pablo, que murió hace un tiempo atrás en el Cadoy y que su cuerpo fue encontrado hace unos días allá. Juan Pablo es fue un tremendo exponente de la montaña en nuestro país, soñaba con montañas libres, y creo que esta indicación va en homenaje a un joven que nos representó en todo el mundo de manera muy especial, y que al mismo tiempo dejó un legado a nuestro país que es muy importante. Presidente, una precisión, el apellido Mor, no sé si está bien escrito. No, está mal escrito. Es HR, diputado Torrealba. ¿No hay alguna manera? M-O. HR. HR. ¿No hay alguna manera de incluir en otra parte más el título? El homenaje a Juan Pablo. Diputada Castillo, tiene la palabra. No, Dígalo nomás. Sí, ya, lo digo que, boom, boom. Ah. No, presidente, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con el diputado Torrealba. Juan Pablo Mor es un gran exponente y un gran luchador por el acceso a los territorios, pero lo que me complica de ponerlo en el título es que podría invisibilizar tal vez a otras personas que han hecho un esfuerzo. Entonces, no sé si podríamos incorporar el nombre Juan Pablo Mor en alguna otra parte del articulado. Si no, yo tampoco voy a hacer obstáculo para que se pueda modificar de esta manera. Solamente me preocupa de que de que otros también, deportistas de alta montaña, personas que han estado también en esta misma causa, se puedan sentir excluidos. Las leyes tienen que ser generales, y por eso me parece que es importante hacer este punto, presidente. Gracias, diputada Castillo. ¿Alguien más ofrezco la palabra sobre este punto? ¿Les parece que este es un proyecto que podemos demorarnos unas 2 o 3 sesiones en discutirlo? Tiene hartas indicaciones. Que dejemos este tema para el final, una vez que hayamos madurado el proyecto, dado vuelta a todo el proyecto, porque el título es sumamente importante. Yo comparto el interés del diputado Torrealba de rendir un homenaje a una persona que falleció y cuyo cadáver fue descubierto recientemente, pero también comparto con la diputada Castillo que las leyes son leyes de carácter general, y darles un nombre en particular por una persona que tuvo una trayectoria deportiva muy destacada y que falleció en el intento de alcanzar la cumbre. Pero creo que pensémoslo bien, ¿les parece? Presidente, ¿puedo agregar algo? Sí, pero sí. Yo propongo que lo dejemos pendiente, sí, y que al final del proyecto, secretaria, volvamos a opinar sobre el tema. Presidente, solo que me gustaría agregar, para que también las personas que están viendo la transmisión, hay muchas leyes hoy día que son denominadas coloquialmente con un nombre. La ley Zamudio, hoy día mismo aprobamos la ley Dominga, pero en ninguno de esos casos se ha incluido en el título. Entonces yo creo que sin perjuicio de que esta puede ser conocida de esa manera, o podemos establecer algún artículo, por ejemplo, dentro de esta misma ley, en recuerdo tanto a Juan Pablo Mor como a otras personas que han fallecido también luchando por el acceso a las montañas. Es muy, digamos, innovador y poco... nunca hemos aprobado una ley que tenga el nombre de una persona en el título, justamente para resguardar el carácter general que tiene que tener la legislación. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Castillo. Entonces, vamos al artículo primero. Perdón, antes. Usted dice todo el artículo, lo dejamos para después, porque además en la indicación se elimina la palabra alta, tengo entendido. ¿No es el mismo? Al título, la indicación que está arriba, el título. Sí. La indicación que está arriba, la número 1. Aquí dice, sobre el nombre del proyecto se elimina la palabra alta. Ah, sí,
Por la experiencia de muchos proyectos, creo que al final cae por su propio peso el nombre del título, una vez que ya le hemos dado vuelta y revuelta al tema, así que esperemos al final y lo podemos tratar ya cuando hayamos conocido y hemos debatido en profundidad el proyecto. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? Ok, entonces pasamos al artículo primero. Presidente, hay una indicación al artículo primero del diputado Torrealba para reemplazarlo por el siguiente. Artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar el acceso a territorios de montaña o cumbres principales que se ubiquen en terrenos fiscales a lo largo del país. El derecho a acceder a estos deberá siempre ejercerse cumpliendo las obligaciones que establezca la ley y su reglamento, en forma consciente y responsable, velando siempre por el cuidado y la preservación del medio ambiente y buen uso de los bienes públicos y privados que puedan verse afectados al momento de acceder a la montaña. Y a continuación hay una indicación del diputado Telier para incorporar un inciso segundo al siguiente tenor. Este derecho al acceso a la montaña se otorgará exclusivamente para fines deportivos, científicos, culturales, recreativos o turísticos. Diputado Torrealba, ¿nos podría explicar la diferencia que hay entre el proyecto original? Yo visualizo claramente algunas, pero por favor, te concedo la palabra que pueda explicarla. Se escucha así. La verdad, presidente, que estos cambios que estamos haciendo en esta indicación tienen que ver con que estos conceptos son más amplios y desde el punto de vista morfológico y geográfico propenden a considerar el factor regional y local en la priorización de los accesos, y además de ser la base para poder insertar la participación de la sociedad civil organizada. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es cambiar de esto de los conceptos de las altas cumbres, que suena a ser muy lejano, pero que además es una herramienta mucho más técnica para luego poder objetivar los efectos de esta norma. Diputado Torrealba, usted hace un cambio aquí en el inciso primero, a lo largo del territorio nacional, dice en el artículo original, que se ubiquen en terrenos fiscales a lo largo del país. Y el otro dice en terrenos fiscales a lo largo del territorio nacional. ¿Cuál es la razón de ese cambio? Lo que le acabo de explicar. Son conceptos más amplios desde el punto de vista morfológico y geográfico, y van a poder el día de mañana hacer más efectivo y objetivo la ejecución de este proyecto de ley, que básicamente lo que está haciendo es el poder dar acceso a los bienes fiscales de montaña por predios que colindan con el que son privados. Los territorios de montaña o cumbres principales, vuelvo a repetir, son desde un punto de vista morfológico y geográfico más objetivos, y por lo tanto lo que hace es hacer más específico el artículo. Muchas gracias, señor presidente. Solo para complementar lo dicho por el diputado Torrealba respecto a la modificación del artículo primero, el cambio de altas cumbres montaña, efectivamente, al hacerlo hacia territorio de montaña, cumbres principales, es ampliar la definición y el objeto de la ley, primero, y segundo, también darle una perspectiva más ciudadana. Cuando nosotros pensamos en acceso a altas cumbres montaña, tiene que ver una cosa mucho más técnica de profesionales que acceden a la montaña, a diferencia de los territorios de montaña o cumbres principales, que son conceptos más amplios, abordables por ciudadanos comunes y corrientes que podríamos llegar a algunos de esos terrenos. Y lo segundo, respecto al cambio que propone el diputado Torrealba, tiene que ver también con la definición de cumbres principales, porque como la definición de montaña, y lo vamos a ver en los artículos siguientes, tienen criterios distintos a lo largo del país, podríamos tener regiones que no tengan una definición objetiva de altas cumbres. En cambio, cumbres principales, eso lo podemos encontrar en todas las regiones del país, y por eso tiene mucho sentido la modificación. Y respecto a la segunda indicación del diputado Telier, también leída por la secretaria, creemos que, dado que el artículo primero es el que fija el objeto de la ley, tiene todo sentido incorporar esta indicación en este artículo, dado, si bien ya está en el artículo cuarto, el artículo más importante, el primero, donde se pone el objeto, la medida y también sus límites, y por tanto, si bien esta restricción ya está considerada en el artículo cuarto, creemos que
de toda lógica moverlo al artículo primero, porque es el que plantea el objeto de la ley y lo que hoy día nos convoca, y creemos que puede ser una buena modificación, presidente. Ok, ofrezco la palabra sobre la indicación al artículo primero. Sí, cumplo con... Listo. Pongo en votación entonces la indicación del diputado Torrealba al artículo primero. Después vamos a votar la del diputado Telier. Secretaria, tome la votación. Diputado Badilla, diputada Castillo. A favor. Diputado González, diputado Jarpa. A favor, señora secretaria. Diputada Luc. A favor. Diputado Norambuena. Diputado Sabaj. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Torrealba. A favor, secretario. Diputado Urrutia. A favor. ¿Algún diputado no ha emitido su voto? Siete votos a favor, presidente unánime. Entonces, con esa votación. Diputadas y diputados, pongo en votación la indicación del diputado Telier. ¿Con la misma votación? No. Ponga atención, diputados. Ya, ahora estamos, vamos, por la misma votación, ya, por la misma votación. Nadie quiere votar en contra de Telier en esta oportunidad, se salvó Telier porque no estaba ahí. Artículo 2. Hay indicaciones del diputado Torrealba 4 para los siguientes artículos. En el numeral quinto, para eliminar la palabra altas. En el numeral 6, para eliminar la expresión de altas cumbres. Entonces queda territorios de montaña. En el número 7, lo mismo, para eliminar las palabras de altas cumbres, entonces queda territorios de alta montaña. Y agrega un nuevo numeral 9 al artículo siguiente, segundo del siguiente tenor. Dígame. Deberíamos votar la indicación 4, 5 y 6, que tienen mucho que ver con la que acabamos de modificar, y pido la unanimidad para cambiarlo porque es una precisión de redacción. Gracias de Ecuatoria. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Aprobado. Esas tres indicaciones. No, pero es que el presidente está sin audio, no me está escuchando. Perdón. Bien, entonces pido la unanimidad para votar las indicaciones 4, 5 y 6. ¿Todos de acuerdo? Listo, aprobada la 4, 5 y 6. Y vamos a la indicación 7. Agréguese un numeral 9 al artículo segundo del siguiente tenor. 9. Democratización del acceso. Por el principio de democratización del acceso, los órganos de la administración del Estado, los administradores o las organizaciones de la sociedad civil, según corresponda, que se encuentren obligados a habilitar vías de acceso a los territorios de montaña, deberán adoptar las medidas que correspondan a lo largo del tiempo y en la medida que existan los recursos económicos para que su uso sea de forma gratuita o al más bajo costo posible, de manera de evitar discriminaciones arbitrarias. Ofrezco la palabra sobre esta indicación, la indicación número 7. Presidente, esta indicación es una indicación que hemos conversado con las organizaciones de la sociedad civil que han participado muy latamente de este proyecto en 3 procesos de participación ciudadana y en otras instancias, y que dice relación con el acceso a los territorios de montaña que sea al más bajo costo posible, haciendo más democrático y evitando las discriminaciones arbitrarias y barreras económicas a toda la población. La verdad es que aquí lo más importante de este proyecto es que, a pesar de tener los accesos, estos sean accesos que sean seguros, pero al mismo tiempo sean
de muy bajo costo en su ejecución y en la medida que también tengan que acceder la ciudadanía. Así que esto es básicamente una adecuación al proyecto en ese sentido. Señor ministro. Sí, señor presidente, el artículo 2 contiene principios que le van guiando el proyecto de ley desde el punto de vista de la seguridad, del acceso consciente, de la coordinación entre las distintas instituciones del Estado, de también la gestión que tiene que hacer el Ministerio de Bienes Nacionales, y creemos que la incorporación de este nuevo principio de democratización del acceso está en la línea de lo que el proyecto precisamente busca, que es abrir acceso. Sin embargo, creemos que el tenor de la manera que está redactado se hace cargo también de algunas preocupaciones que podríamos haber tenido respecto a que tienen que ser accesos gratuitos o al menor costo posible. Es importante que sean proyectos, por decirlo de buena manera, livianos, porque son de tal nivel de envergadura y tal nivel de propiedad fiscal de montaña que tenemos que comenzar a habilitar una vez que se apruebe este proyecto de ley, que tiene que poner la carga también en el propio Ministerio de Bienes Nacionales o quienes desarrollen proyectos habilitadores de acceso para que la ciudadanía efectivamente pueda ocuparlo. Así que en ese sentido también respaldar la incorporación de este nuevo principio al artículo 2. Una pregunta al autor. El acceso consciente y responsable a la montaña está en un artículo más adelante, si no me acuerdo. Y está claramente definido. Diputada Castillo. Sí, presidente, tengo una duda. Estoy de acuerdo con el principio, creo que me parece muy bien que se incorpore en términos explícitos, sin perjuicio. Esto está en las ideas matrices y está antes como parte de la inspiración del proyecto, pero me gusta que quede explícitamente. Pero tengo una duda con el pero, porque dice que se encuentren obligados a habilitar vías de acceso a los territorios de montaña, deberán adoptar las medidas que correspondan. Hasta ahí estamos claros. A lo largo del tiempo y en la medida que existan los recursos económicos para que su uso sea de forma gratuita o al más bajo costo posible. Entonces, ahí como que creo que queda un poco ambiguo respecto a lo largo del tiempo, o sea, va a haber un plazo, o sea, porque se podría interpretar de que tienen que mantener estas medidas a lo largo del tiempo o que las tienen que implementar a lo largo del tiempo. Entonces creo que sería bueno aclarar ese punto. Y lo otro es la medida que existan los recursos económicos. O sea, alguien podría, artificiosamente, siempre hay que pensar, echar la ley, echar la trampa, siempre hay que ser, yo soy en eso abogada del diablo, en pensar en que alguien podría mañosamente decir que no le es posible económicamente habilitar estos pasos y finalmente entorpecer el espíritu de la ley el espíritu de la ley y el espíritu de este principio que tiene que ver con la democratización del acceso. Y afortunadamente el ministro acá, porque también no sé si más adelante viene alguna especie de recurso del Estado a propósito de la habilitación de estos espacios, a lo mejor lo salvo. Entonces, esa es la pregunta, presidente. Ministro tiene la palabra. Muchas gracias, diputada Castillo. La verdad, por su intermedio, señor presidente. La propiedad fiscal de montaña son 27 millones de hectáreas. Y por tanto, uno de los principios centrales del artículo 2 es la gradualidad en la apertura de los accesos, porque la verdad es que el proyecto establece una orientación hacia la apertura de montaña, pero con un principio de gradualidad que salvaguarde la capacidad efectiva del Estado y de los privados de poder abrir esos accesos. Gran parte de esos accesos hoy día están abiertos vía Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, pero hay otras que no, y por tanto el proyecto de ley considera una fórmula para poder abrir esos accesos con carga en dos iniciativas. Ya se ha por un lado la iniciativa del Estado y por tanto una de las indicaciones más adelante que se va a votar tiene que ver con la posibilidad del Ministerio de Bienes Nacionales de nosotros habilitar accesos, y que eso nosotros hoy día lo estamos haciendo en muchos lugares, como por ejemplo el Bien Nacional Protegido Río Olivares en el Cajón del Maipo, y segundo, la posibilidad de privados de sostener este tipo de proyectos. Pero dado que tenemos una geografía tan diversa y la necesidad de ir fijando primero cuáles van a ser las cumbres principales de cada región, nosotros creemos que la armonía entre el principio de gradualidad con gratuidad van de la mano, porque es el que nos permite decir, con el principio de democratización, porque es lo que nos permite decir, vamos a ir por parte, con planes de trabajo, e incluso una de las indicaciones que se vota más adelante también plantea participación ciudadana para la priorización. O sea, como sabemos que no va a poder habilitar todos los terrenos de montaña en una región al mismo tiempo, estamos promoviendo participación ciudadana para que nos digan cuál es primero. Y respecto a cuál es primero, ahí sí que nosotros tenemos que desarrollar un proyecto, ya sea por parte de bienes nacionales o en su efecto por un privado. En ambos casos, tendiente al menor costo posible y, en lo posible, gratuito.
Gracias, ministro. Quiero aprovechar de hacer una pregunta. ¿Hay algún, a raíz de lo que usted acaba de decir en este tema de la priorización, de cuáles montañas primero, ¿hay alguna relación con el Ministerio del Deporte? Si han habido conversaciones al respecto o recursos que el mismo Ministerio del Deporte pueda poner a disposición de los deportistas que practican las altas cumbres o la montaña en general para prepararlos para acceder en forma responsable a la montaña? Sí, como ustedes comprenderán, el Ministerio de Bienes Nacionales no tiene una expertise del punto de vista de decir quién está preparado o no para subir una montaña. Y por tanto, dentro de una de las indicaciones que se presenta a ser presidente, tiene que ver cuando nosotros desarrollamos proyectos habilitadores de acceso a la montaña, ya sea por parte de un privado o por parte del Estado, consulta vía informe a través de distintos ministerios, uno de los cuales es el Ministerio del Deporte. Una segunda cosa es que cuando nosotros desarrollemos proyectos habilitadores tiene que haber un protocolo de acceso. Y ese protocolo de acceso que va a fijar caso a caso, porque es distinta a las realidades de cada terreno montaña, va a ser en conjunto con el Ministerio del Deporte, porque son ellos los que saben los requisitos que tienen que cumplir personas que pueden entrar a nivel, podríamos decir, a nivel de ciudadanos o a nivel de deportistas más profundos de excelencia en esta materia. Y lo otro que se considera también, señor presidente, tiene que ver con algunas consultas, por ejemplo, la Dirección de Frontera y Límite, porque algunos terrenos montañas son zonas limítrofes, y creemos también necesario que a la hora de habilitar acceso tengamos información cierta de la Dirección de Frontera y Límite, precisamente para no entorpecer las labores de soberanía y seguridad nacional que cumplen nuestras Fuerzas Armadas con destinaciones de terreno a ellos, o bien que esas fronteras estén a salvaguarda de estos accesos públicos, precisamente a través de un dictamen o un informe de la Dirección de Frontera y Límite, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería el único informe vinculante para el Ministerio de Bienes Nacionales por la naturaleza e importancia de esos terrenos de montaña. Le hago otra pregunta, ministro. ¿Quién y cómo va a discriminar entre una persona que va a acceder a la montaña de una persona que se inicia, un principiante, y un deportista destacado que tiene todas las competencias para poder hacerlo? Un buen ejemplo de eso, señor presidente, tiene que ver lo que hoy día ya opera, que es el Bien Nacional Protegido Río Olivares. Nosotros tenemos un predio de gran envergadura que está públicamente conocido a propósito también de la discusión de Queremos Parque, iniciativa Queremos Parque en el Cajón del Maipo. El BNP Río Olivares tiene distintos grados de acceso. Cuando las personas solicitan acceso al Bien Nacional Protegido por un día, se da masivamente con condiciones mínimas de seguridad, como por ejemplo informar a carabineros de la zona más cercana. Pero cuando las personas solicitan acceso a ese Bien Nacional Protegido por 2 días o por 3 días, porque claramente no van a hacer senderismo, sino una labor de montaña un poco más difícil o arriesgada, se piden requisitos tales como, por ejemplo, el carnet de la Federación de Andinismo. Esos protocolos se van haciendo caso a caso en conjunto con el Ministerio de Deporte, que nos dice, usted puede, se le recomienda dar permiso por un día a senderos a personas y familias. Nosotros estamos distinguiendo también senderos pensados en adultos mayores, en personas con algún grado de discapacidad o mujeres embarazadas. Pero también tenemos otra situación de personas ya más deportistas profesionales o que se dedican permanentemente a estas labores, en que se les exige un requisito extra para darle permisos diferenciados, por ejemplo, para 2 o 3 días. Como el Estado también se va modernizando y tenemos mayor tecnología, nosotros esos permisos que antes hacía vía oficio, hoy día lo estamos haciendo en un formato similar al de comisaría virtual, es decir, que las personas piden un permiso, adjuntan su documento y se le envía un código QR. Y con ese código QR se controla el acceso al lugar y una vez que esté completamente en funcionamiento, va a haber un código QR de entrada y un código QR de salida. Eso hoy día está operativo en el Bien Nacional Río Olivares, en el Cajón del Maipo. Lo que queremos a través de este proyecto de ley, en base a los instrumentos que la ley considera para el Ministerio de Bienes Nacionales, es que tengamos ese estándar en distinto acceso a montaña y que no sea, y por eso es importante la gradualidad y es importante que los accesos estén asociados a protocolos de acceso y no una declaración amplia y general de acceso a las montañas, porque sería el peor homenaje a Juan Pablo Bor el que hoy día tuviéramos, por falta de regulación o falta de protocolo, accidentes en las montañas donde además tenemos dificultades de acceso o dificultades de infraestructura para tratar a una persona que puede tener un acceso en un accidente en esos lugares. Muy bien. Sí, diputado Telier, tiene la palabra. Sí, respecto a esta parte en que habla de que tendrán que tomar las medidas que correspondan a lo largo del tiempo y en la medida que existan los recursos económicos, me entró la duda a raíz de la opinión de la diputada. ¿Qué pasa si hay un lugar, porque esta ley obliga, me imagino yo, a habilitar vías de acceso, pero una persona que
tiene que cumplir con la ley, dice, pero es a lo largo del tiempo y en la medida que existen los recursos económicos, pero hay gente que está de alguna manera queriendo hacer uso de esta ley. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? ¿Va a haber una contienda judicial? ¿Cómo se va a resolver? Porque si decimos le vamos a preguntar a la comunidad, bueno, ¿en qué plazo? ¿Cuándo? También a lo largo del tiempo queda un poco extraño, raro. Sí, por su intermedio, señor presidente, primero que este principio de democratización, al establecer que son medidas que se tomarán a lo largo del tiempo y a la medida que existen los recursos, se refiere a un mandato al Ministerio de Bienes Nacionales, que es el que hace las gestiones, y no una excusa, entre comillas, para propietarios que no quieran dar ese tipo de acceso, por ejemplo, a través de servidumbres. Este es un proyecto que tiene por objeto abrir propiedad fiscal. Y por tanto, dado que es propiedad fiscal que administra el Ministerio de Bienes Nacionales, los principios de esta ley es un mandato, entre otros, al Ministerio de Bienes Nacionales para su actividad hacia futuro. Cuando habla de a lo largo del tiempo y en la medida que existen los recursos económicos, no es una excusa respecto a cada terreno, sino un mandato legal al Ministerio de Bienes Nacionales de decirnos priorice, realice un plan de trabajo y ese plan de trabajo asociado a un presupuesto, que es lo que también nos comentaba la diputada Castillo hace unos minutos. En ese sentido, nosotros tomamos este principio democratizador, ya sea como un mandato al Ministerio de Bienes Nacionales, quienes en las atribuciones que la ley nos está dando nos va a permitir implementar esto por cuenta propia, o bien encomendárselo a un tercero, ya sea una organización de la sociedad civil, o bien una institución con fines de lucro, que a través de los mecanismos que contempla la ley 1939 de administración de propiedad fiscal pueda preparar un plan de acceso. Pero no es una excusa para un propietario, ni mucho menos, sino simplemente un mandato legal de priorizar y de, en la medida de los recursos posibles, ir preparando estos accesos, muchos de los cuales señor diputado, ya están abiertos a través del área silvestre protegida del Estado. Pero hay otras que tenemos que hacer cierto ajuste o preparación de terrenos. Por ejemplo, de nuevo, el BNP Río Olivares creo que es un muy buen ejemplo de esto, porque hoy día el BNP Río Olivares es un sitio, entre comillas, abandonado, sin senderos, sin señalética, sin baños, sin retiro de basura, sin nada. Nosotros hemos querido abrirlo, pero hemos topado con la negativa de muchas, especialmente por ejemplo de la municipalidad, que dice, oye, aquí hay temas de seguridad, acá hay temas de limpieza, otros más. Hace un par de días nosotros convocamos una mesa de trabajo de alcaldes para abrir, vía convenio con privados, abrir acceso a terrenos privados a montaña. Y las principales advertencias principalmente tienen que ver con limpieza, con estacionamiento, con seguridad. Precisamente para hacernos cargo completamente, de manera integral, de esos temas en cada uno de los accesos, hemos puesto el principio de gradualidad, o valoramos el principio de gradualidad, y este principio democratizador, pero en un proceso de trabajo mucho más que como una excusa para no abrir acceso a la montaña. Entonces, esta indicación número 7, que aparece en la tercera columna del comparado en la página 5. Secretaria, por favor, tome la votación. Diputada Castillo. Presidente, de acuerdo a la explicación del ministro, yo voy a votar a favor. Diputado Jarpa. Diputada Luc. A favor. Diputado Norambuena. Diputado Sabaj. Diputado Telier. A favor. Diputado Torrealba. A favor, secretaria. Presidente. A favor, secretaria. 7 votos a favor, presidente. Si le parece, por el mismo quórum, el artículo 2. Completo, ¿no? Sí. ¿Por el mismo quórum? ¿Ninguna observación? Por el mismo quórum. Aprobado el artículo 2. Y son las 16:31. Ahora hemos avanzado porque se han aprobado 9 indicaciones, 2 artículos completos. Gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Muchas gracias, presidente.